Bueno, amigo, contame del proceso del libro, porque es algo que me interesa un montón conocer esa parte de Gaby escritor, de dónde nace, porque has escrito cosas, pero bueno, un libro, Hemos escrito hemos cosas. escrito cosas, un libro que se titula, El dijiste, monje que aprendió a luchar. hermoso, ya dice un montón. Sí. Em, la historia es una historia, es una novela fantástica situada hace varios miles de años en lo que sería Corea del Norte, China, Ujú, por ese lado. Em, y el proceso fue interesante porque, bueno, hemos escrito ujú. cosas, y, pero siempre o científico o, o de divulgación. Ujú. eh, y te digo que eso me ayudó un poco. O sea, cuando vos escribís una novela, eh, es más vaga la novela, o por lo menos así lo siento yo. Como que hay una estructura científica que te dice, bueno, tenés que poner así o tenés que armar un manual de procedimiento, pero una novela sí tiene nudo, desenlace, pero, o sea, la introducción, nudo, el desenlace, pero hay que saber llevarla porque se te escapa. Entonces yo siento que el método que nos Ujú. dio la ciencia me vino bien porque era, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo son los personajes? Tal, 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 y qué características tienen. Entonces, sobre esos personajes empecé a crear la historia y la fui cerrando. Ok. O sea, ese método me sirvió mucho. Después fue ¿Fluyó? ganas de escribir Ujú, mucho tiempo, ujú. porque me agarró en el 24, que me agarró sin trabajo. Literalmente no pude trabajar en nada, todos mis trabajos se fueron, todos. O sea, Este, nace en un momento crítico, en un absolutamente momento crítico. de mucho cuestionamiento, mucha pregunta, mucho replanteo. Sí, como de querer buscarme. Ok, ok. Sí, sí, sí. Y esto porque Era, a la fecha yo todavía no lo leí, que todavía no lo tengo, por eso te lo pregunto. Es un libro que me voy a encontrar en el libro. O sea, hay aprendizajes, hay... y sí, aparte viste que es el primero, uno Mm, le quiere meter todo junto. ujú, Este, habla mucho de la naturaleza, habla mucho de los elementos, ujú. básicamente de los elementos, los 4 elementos, los bases: Bien. tierra, aire, agua, fuego. Cómo esos elementos influyen o están en nosotros, en algunos más presente o más intensamente que en otros o que otros, y bastante de conciencia, bastante de cómo esos 4 elementos se empiezan a formar, eh, porque en la Tierra, según el monje que aprendió a Ujú. luchar, en la Tierra se podría decir que primero era una bola de fuego, pero cuando la Tierra se empieza a enfriar en esa concentración, primero es la Tierra, la cáscara Ujú. seca vendría a ser, ¿no? El fuego es el que sigue drenando, pero ya en forma de volcanes, una cosa así. Ese fuego genera el aire. El aire es un montón de gases y partículas en suspensión. Y recién cuando esa tierra termina de enfriarse, es que llega el agua. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre decimos en biología y demás, o sea, toda la vida nace en el agua, nuestra madre agua, porque ahí fue el caldo de cultivo donde todos los elementos se juntaron, pero en realidad es la última. Ujú. Entonces, en ese proceso, en ese círculo, en ese periplo, es tierra, fuego, aire, agua. Y ahí empieza esa corriente convectiva, ¿no? Bien. Que luego da la vida. Entonces, desde ese lugar se trabaja mucho, son monjes, es un monje que está, O sea, es bueno, un proceso que
cada uno pasa en su propia vida. Es un relato en el que nos podemos Es- identificar mucho con nuestros propios procesos, como hablábamos Sí. hace un rato, de nuestra vida. Sí, sí, porque es un monje que desde muy chico va a un monasterio por designios Ujú. divinos, porque no fue que él lo eligió, y estando en el monasterio le sucede algo traumático. Sucede en el monasterio algo traumático y tuvo que salir de ahí, o algo muy violento, tuvo que salir de ahí. Salió con un par de amigos y empiezan a llevarse todos esos conocimientos que eran muy de claustro, empiezan a ponerlos en práctica en la vida normal, que también tiene sus violencias, también tiene sus idas y vueltas, sus bajezas, sus cosas hermosas. Entonces, ese viaje, o sea, uno piensa que el monje es el que sabe todo y en realidad los monjes o el monje empieza a luchar con esa vida o a aceptar esa vida nueva en donde uno da, pero también tiene que recibir y se termina encontrando en ese periplo de vida, se termina encontrando a uno mismo. Hermoso. Ya me dan ganas de leerlo. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿En Amazon? Amazon, Bien. busca el monje o mi nombre, me puse, o sea, uso los 3 nombres, o sea, Sí, Gabriel Gustavo Jacobone, porque sí, ya hay otro Gabriel Jacobone dando vuelta, bien. así Y así que, va a aparecer. entonces Gabriel Gustavo Jacobone en Amazon o el monje que aprendió a luchar.